Hola, hola, buenas noches. Hola, doctor. ¿Qué ¿Qué onda? tal, doctor? ¿Cómo están? Bien, con hambre. Yo ahorita llegué a comer un sándwich. De hecho, si me disculpa, ¿puedo apagar la cámara en lo que como? No, puedes dejar prendida la cámara y comer, no hay problema. Sí, es que es un poquito incómodo. Lo más que puede pasar es que se nos antoje. No, está bien, apágala, no hay problema. Sí, muchas gracias, doctor. Ahorita la vuelvo a prender. Simón. Hola, chicos. ¿Qué hay de nuevo, Gracias. doctor? Déjenme hacer algo con la presentación que me faltó. Agregarle la diapositiva del temario al final. ¿Cómo les va el COVID? ¿Todos a salvo? A salvo, por suerte. Sí, pero andan de vagas en el valle, ya las vi. Bueno, pero es al aire libre y lejos de la gente. Ajá, sí, claro, seguro. Sí, es cierto, da la sensación de que es un poco más seguro, pero hay que tener cuidado porque está del nabo, ¿eh? Del nabo. Sí, tiene razón. No, pero está bien, o sea, la verdad es que sí es muy difícil mantenerse encerrado. Es difícil, la verdad que pues todas las actividades las hago en mi casa, por ejemplo, yo como en mi casa, a lo único que se sale es hacer compras y ya, nada más, pero pues es difícil también. Sí, ya veía a Lucy también. Ahora necesito... Caramba, creo. Se deja. Necesito abrir la presentación. Vale. Ahí está, ahí está. Presentación. Y estamos casi listos. Muy bien, chamacos, pues fíjense que ya sé que casi todos vieron Gattaca por Uma Thurman, además porque es una película que ya más o menos están familiarizados con ella. Yo sé que la película de Código 46 no es muy de su agrado. Me ha tocado ver quejas de parte de ustedes porque es una película vieja, porque es una película lenta. Por ahí, Vanessa, me comentabas acerca de la película de La Isla. Esa película empezó muy bien, o sea, realmente empezaba a dar pie a muchos comentarios sobre la clonación y usar la clonación como modo de obtener refacciones y todo ese rollo. Luego al final, ya que se escapan y se convierte en pura fuga hollywoodesca, ya para mí ahí perdió toda posibilidad de profundidad. Por eso la quité de la idea, del esquema del temario. Pero la película de Código 46 realmente presenta un no tan futuro distópico. Finalmente, ya estamos viviendo una buena parte de la trama de esa película. Ya tenemos fronteras en las cuales no podemos atravesar si no tenemos unos pases, que son las visas. Ya tenemos la diversificación de un idioma, que eso es algo muy interesante de la película. Cómo hablan a ratitos en español, a ratitos en portugués, a ratitos en inglés.
finalmente nuestro lenguaje ya está así de mezclado. No sé si no se dan cuenta, pero ya cuando decimos voy al gym y cuando decimos los términos de computación y todo, ya estamos inmiscuidos totalmente en esta terminología. Ya hay empresas transnacionales que nos permiten viajar de un lado a otro. Lo que nos falta es el control que había que hay en la película acerca de la genética de las personas, pero ya vamos para allá que volamos. Y a ustedes en 10 o 15 años o 20 años ya les va a tocar eso. Entonces, para complementar este tema, que pues de la pura genética es realmente difícil que les tire yo todo un rollo de un tema. No soy experto en genética, pero ustedes ya tienen un poquito de información. A lo mejor hasta ya saben más que yo de genética. Pero en términos generales y en términos filosóficos, tengo esta plática que se llama Usos, Abusos y Desusos de la Tecnología, que es sobre la que les quiero platicar. Esta imagen ya se las he mostrado previamente. Es una imagen de la película que les promuevo mucho, 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Ya hemos visto varias películas de Stanley Kubrick, ya vimos La Naranja Mecánica, y tiene muchas otras que son igual de profundas y parteaguas de la ciencia ficción. En esta imagen, el chango descubre que somos capaces de usar herramientas. Esa herramienta que está utilizando es un fémur, en el que se da cuenta que con él puede romper cosas, y puede romper cráneos, y puede destruir al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El que pelea con él por los recursos, que en la película es el agua. ¿Cómo es que a este chango le surge esa chispa que de pronto lo ilumina y lo deja ver que podemos utilizar herramientas? Cuando se da cuenta de esto, lanza el fémur al aire y entonces en la película cambiamos de escena a la escena en donde está la nave espacial viajando, que tiene una forma como de hueso también. O sea, se avanza de pronto 2.000, 3.000, 4.000 años, los que ustedes quieran, y por eso se me hace una cosa muy significativa. ¿Qué es lo que hace que este chango salga de la changuitud y le llegue esa chispa de inteligencia? Bueno, pues aquí hay una serie de interpretaciones interesantes que podrían ser pensar en alguna forma de divinidad, una forma de Dios. En la película es un monolito. Este monolito inexplicable con una precisión geométrica, es el que parece ser el inductor de esta forma de este disparo cognitivo, de esta revolución cognitiva. Entonces, este mismo monolito aparece después en la Luna, luego aparece en Júpiter, y luego viene pues la evolución de toda la historia de la película, que es algo interesante, igual que lo es de la novela. La novela tiene 3 volúmenes, que son las 3 etapas muy suaves, muy interesantes, más interesantes de ellas. Bien. El punto es que la idea es que el ser humano, ya que salimos de la changuitud, empezamos a deambular grandes distancias por necesidades geográficas y en la búsqueda de alimento. Al caminar estas grandes distancias, ya hemos platicado también, el chango ya no va de liana en liana, sino que ahora deambula sobre sus 2 pies y levanta la cabeza para ver lo que hay adelante, lo que hay enfrente, la levanta para alejarla del suelo caliente, que es el suelo africano. Al levantarla se producen fenómenos muy interesantes como liberar sus 2 manos. Al liberar las 2 manos, tiene libertad para cargar cosas. Al levantarla, se hacen modificaciones en la laringe que le permite emitir sonidos que no emitía antes. Y la otra cosa, conforme empieza a migrar, empieza a encontrar lugares seguros, que son las cuevas, y en los tiempos libres, que ya son de noche, empieza a utilizar esas 2 manos que tiene libres y empieza a pintar. ¿Qué es lo que pinta? Pues la realidad como la entiende, la realidad como la ve, sus sueños tal vez. Y aquí se da entonces una de estas etapas en la que el hombre sale de la changuitud para ser el hombre que se conoce, que sabe, y además el hombre que se da cuenta que sabe, el Homo sapiens sapiens.
De esta manera, tal como lo ilumina la película, de esta manera hemos aprendido a utilizar estas herramientas para investigar el macrocosmos al nivel que ustedes conocen ahora. Ya andamos cerca de Júpiter, ya estamos coqueteando con viajes a Marte, a la Luna ya la tenemos muy dominada, aunque apenas ahorita acabamos de averiguar que si hay agua, en fin. Y entonces empezamos a investigar el macrocosmos. Con estas mismas herramientas empezamos a investigar el microcosmos. Esa es la máquina más poderosa que haya creado el ser humano, que se llama el LHC, que es el Large Hadron Collider. Vean las dimensiones de esta máquina, que hace girar una partícula y una antipartícula para hacerlas chocar, para ver qué tanto se puede fragmentar, para ver en qué momento encontramos la partícula más pequeña de la que está constituida el universo. Es curioso, pero pareciera que mientras más partimos la piedra, más fragmentos salen y no llegamos al tal límite en donde sepamos cuál es la partícula más pequeña. Estas partículas hemos ido poniendo nombres en griego y se llaman quarks. Ya hemos platicado del origen de la palabra quark, que no es más que la onomatopeya de los patos cuando van volando o el ruido que hacen, que fue lo que inspiró al descubridor de estas pequeñas partículas. Claro que estos progresos y este proceso nos lleva tanto a éxitos como a fracasos. El Challenger, una de las naves exploradoras, explotó y salieron todos los astronautas volando en pedazos. Una de las más amargas experiencias de la investigación, si no la única tampoco. Pero entonces estos fracasos nos van enseñando a mejorar y nos van enseñando a tomar precauciones, nos van enseñando que no todo lo que se puede hacer se debe de hacer. Otro de los grandes fracasos, sin duda, ha sido el descubrimiento de la energía atómica utilizándola en forma destructiva. No así cuando lo utilizamos en una forma constructiva como una fuente de energía eléctrica. Sin embargo, hemos descubierto que es una fuente relativamente peligrosa, relativamente inestable, porque bajo cualquier accidente se dan los eventos que hemos visto ya en Chernobyl y en otros tipos de lugares. Esto nos ha enseñado a que no todo lo que se puede hacer se debe de hacer. El uso y abuso de la tecnología y de la explotación de la tierra nos ha traído consecuencias letales a las cuales nos estamos enfrentando ahora. Entonces la pregunta ¿es la tecnología buena o mala? Pues la respuesta es muy sencilla. La tecnología no es más que una herramienta y las herramientas pueden ser buenas o malas. Por ejemplo, ¿un hacha es buena o es mala? Pues depende. Si la usamos para lo que fue creada, que es para cortar madera y para cortar árboles, que también en exceso es algo que nos perjudica, es buena porque estamos utilizándola para lo que fue creada. Si la utilizamos para matar a una persona y para ponerla en su cabeza, aunque ésta no se muera, pues lo estamos realizando ya de una manera inadecuada. Entonces no es la tecnología la buena o la mala, sino las herramientas y las herramientas que usamos, la forma, la intención con la que la queremos utilizar, ¿no? Entonces, ahí está la referencia bibliográfica de este artículo para que vean que no es mentira. Y bueno, de aquí pues entonces es de donde nace el concepto de bioética, de saber usar la tecnología, aprender a ver qué es lo que se puede usar y qué no se puede usar. Pero fíjense, hay unos detalles interesantes. Así como encontramos que la palabra ética y moral significaban básicamente lo mismo en su origen, nada más que la diferencia era lingüística. La ética era para los griegos lo que el amor o costumbre eran para los romanos. Así lo mismo ha pasado con la palabra técnica y arte. La palabra técnica deriva del tecné, que es el griego, que es la habilidad de hacer ciertas cosas, y la misma palabra para los latinos es ars, A-R-S. Aquí les muestro estas dos imágenes muy interesantes. La primera
Nos está mostrando a Hefesto. Hefesto es un semidios o es un dios mitológico que era feo, mal encarado, margeniudo, era el encargado de la fragua en donde se hacían todas las herramientas para los dioses. Aquí está llegando Hermes, Hermes Trismegisto, el mensajero, el dios del comercio, el chismoso, el mitotero, que viajaba de un lado a otro y por lo tanto llevaba información de los dioses y llega a decirle a Hefesto que su esposa le está poniendo el cuerno con otro dios. Y él lo recibe pues muy enojado. Entonces, Hefesto es para los griegos el creador, el técnico que se encargaba de hacer las armaduras, las espadas, hasta las alas que utilizaba Hermes en sus tobillos para volar de un lado a otro. Sin embargo, para los romanos le cambiaron el nombre, asimilaron esta forma de mitología y le cambian el nombre y ahora es Vulcano. Más o menos con el mismo significado. Vulcano es de volcán, es el que está trabajando en la fragua, el que hace todas las herramientas, un tipo geniudo, mal encarado, cojo, feo, etcétera, en fin. Y entonces, fíjense cómo entonces nada más se trata de la cuestión lingüística. La palabra de tecnología, Prometeo, resulta que Tecné, que lo que era para los griegos, Prometeo es un semidios que le roba el fuego a los dioses para llevárselo a los humanos. Finalmente, en la mitología, Prometeo es castigado. Es el mismo Vulcano el que se ha encargado de ponerle cadenas, encadenarlo a una montaña en donde iba a llegar un ave, una sopilote, un ave rapaz, y le iba a estar comiendo las entrañas durante toda la vida y él nunca iba a morir. Aquí tenemos a Hermes nuevamente, a Hermes Trismegisto de nueva cuenta, el dios del comercio. Aprovecho para mostrarles el báculo de Hermes. Hermes es dibujado en la mitología, en las pinturas clásicas, ya sea con alas en los tobillos, en los pies, o alas en su sombrero, porque era un dios que viajaba de un lado a otro. Y al viajar de un lado a otro, pues tiene la capacidad de entablar chismes y comercio y vender y comprar y negociar. Y ese es el báculo que representa a la escuela de comercio. Con frecuencia encontramos este báculo confundido como el báculo de la medicina, y no es así. El báculo de la medicina lleva una sola serpiente y no necesariamente un águila, sino que es un palo. Esta es la forma del báculo de comercio y el otro es el báculo de medicina. Bien, entonces aquí vemos cómo se mezclan todas estas mitologías entre los griegos y los romanos. Se produce este sincretismo que finalmente ocasiona de alguna manera confusión. Así pues, en el diccionario podemos encontrar que arte es una acción a partir de la cual el hombre produce una realidad que antes no existía. Esa es una definición aristotélica. Por otro lado, la palabra técnica que decíamos deriva del tecné, significa también arte, técnica u oficio. Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad, según el diccionario de la Real Academia. ¿Por qué hago énfasis en esta diferenciación? Porque con frecuencia encontramos y escuchamos que dicen que la medicina es un arte. Entonces yo con frecuencia me opongo a este concepto porque creo que genera confusión. Esta confusión creo que es una forma de sublimación, de sublimar lo que nosotros hacemos, que no, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con el arte, porque no estamos produciendo una realidad que antes no existía. Es decir, si decimos que un cirujano es un artista porque realiza una cirugía con mucha habilidad, es erróneo o conduce al error el pensar que esto puede considerarse como una expresión artística. Por otro lado, si el cirujano a la hora de suturar la piel de un paciente se le ocurre hacer un dibujo o escribir un poema chino,
Entonces, obviamente, eso podría considerarse como una creación artística. Como un cirujano que se le descubrió que ponía en las cirugías de sus hepatectomías parciales, firmaba su nombre con el cautín. Cuando descubrieron eso, le retiraron la licencia porque estaba infringiendo la normatividad. Pero él decía, bueno, pues es que es mi obra de arte. Entonces, fíjense cómo podríamos divagar mucho con este concepto de que la medicina es un arte, pero me opongo yo a esta idea. Si nos referimos, ahora, si entendemos a arte como habilidad para hacer algo, ok, sí, pero entonces se genera confusión. Y esta misma confusión se las voy a plantear de esta manera. Pregunta dirigida a ustedes. ¿Ustedes consideran que hay arte en la naturaleza? Sí, tú dices que sí, Stephen. ¿Por qué? Platícame. Pues yo digo que sí, porque para mí el concepto de arte tiene que ver con la belleza. Entonces yo veo en la naturaleza mucha de la belleza, incluso pues a partir de lo que ya está, pues mucha gente se inspira y llega a pintar obras que llegan a ser muy famosas y están inspiradas en algo que ya está. Entonces, para mí sí es un arte, partiendo desde ese punto. Igual o diferente, ¿cómo la ven, chicos? Pues yo diría que no, ¿Por qué no? porque bueno, en mi opinión, el arte implica intención de hacer algo, o sea, una intención como am, premeditada, y los animales y todo, o sea, en la naturaleza, básicamente todo reacciona dependiendo del instinto y del entorno, y no tanto de como una reflexión premeditada de lo que se está haciendo. Ok. Cristian, ¿qué opinas? Pues para mí el arte va más allá de la técnica, de la estética. Yo pienso que sí puede haber arte de la naturaleza, pero es difícil de como ponerle un nombre a qué es lo que se vuelve artístico, ya que tiene que ser algo que mueva al individuo cuando lo percibe. Ok, Luis. Yo pienso que no hay arte en la naturaleza. Comparto la misma idea de que Gustavo, ya que, o sea, como tiene que haber una finalidad de haberlo hecho, o sea, como dice que Aristóteles que es creado por el hombre, entonces yo siento que más que nada es como nosotros lo percibimos, ¿no? O sea, nosotros vemos como que, ay, sí, o sea, está bonito, está padre, pero no está hecho con esa finalidad, sino es una finalidad de supervivencia. Anel. Sí, yo también concuerdo con Gustavo y Luis, o sea, como que siento que para que se considere arte, pues debería tener una intención. Entonces, creo que la naturaleza como que existe por sí sola, entonces no creo que sea arte. ¿Entre ustedes hay algún artista? ¿Perdón? ¿Entre ustedes hay algún artista? Pues yo soy ¿En qué músico, no sé si aspecto? eso cuente. A ver, ¿cómo? Gustavo, ¿qué haces? Yo soy músico. ¿Qué tocas? Guitarra, ukelele, jarana y canto. ¿Quién más? Yo también. ¿Quién? ¿Quién es? Solo También cantar. Cristian, ¿qué tocas? yo toco guitarra, piano, bajo, ukelele y poquito de violín, y aparte escribo. Ok. ¿Quién más? Melanie, Yo cantaba, cantas, era ¿no? cantante. Poesía, ¿alguien escribe poesía? ¿Vale? ¿No? ¿Pintas? Sí, sí pintas, pero no quieres decir. A veces. Ok. ¿Alguna otra opinión diferente? Yo creo que... Yo quería decir algo, doctor. Melanie, venga. Lo que quería decir es que yo creo que
todo posee un potencial artístico, pero está en las manos del artista utilizarlo como arte. O sea, es que la pregunta la tomo así. ¿Hay arte en la naturaleza? La naturaleza no es arte simplemente por existir, pero puede ser utilizada para el arte. Todo. Yo creo que todo puede ser utilizado para el arte. Entonces, hay arte, pero no la manifiesta intrínsecamente, o sea, debe ser utilizada. Claro, yo pienso lo mismo. Por eso en esta diapositiva, ustedes si ven la diapositiva no ven la galería de fotos, ¿verdad? Solo ven mi foto, ¿verdad? No. Ok. No vemos solamente, Aquí que ven, una telaraña. una telaraña, y es algo que se ve muy bonito. Se ve más bonito, tiene varias razones por las que se ve bonito. Uno, por la geometría. Dos, porque esas gotas de rocío le dan un realce muy bonito, muy agradable a los sentidos. Pero la araña que hace esa telaraña, ¿la está haciendo con una intención de crear belleza? ¿No? Ella está haciendo su telaraña para atrapar moscas para comer. Y lo sabe hacer por instinto. Entonces, en este sentido, yo no creo. Por ejemplo, los pajaritos cuando cantan tan bonito, que le hacen pío, 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 se están comunicando o se están quejando. Para nosotros es como algo muy agradable. Y a lo mejor si yo sé silbar y aprendo a hacer, y entonces hago esto, a lo mejor ya estoy tratando de hacer arte. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser feo, desagradable o desagradable, pero mi intención es la de recrear a la naturaleza y en ese momento creo que se convierte en arte. Yo creo que solo el ser humano puede producir arte. Somos los casi únicos, porque se supone que hay algunos animales que son capaces de pintar, como alguno que otro elefante, alguno que otro chango, que le dan pinceles y una paleta y empieza a hacer cosas. Y de esas cosas que hace luego las llegan a vender en los museos como si fueran obras de arte valuadas en miles de dólares. Por ahí hay un chango que se llama Congo o Conga que hacía estas cosas, ¿no? Pero yo no creo que realmente podamos conceptualizarlo como arte. Entonces, en conclusión, solo lo que el ser humano hace se puede considerar como arte. Sí, definitivamente para mí sí. Ahora, no se trata de imponer mi pensamiento, pero se trata de que a base de argumentos ustedes me digan que la araña, cuando está haciendo eso, la está recreando para recreo de sus sentidos. O, por ejemplo, esta otra imagen, este nido de este pajarito, este nido tan bonito, tan artístico, tan todo. Pues si yo lo trato de hacer y lo trato de reproducir, a lo mejor sí es arte, pero el pajarito lo está haciendo con una intención. Él quiere atrapar a la hembra para poder procrearse. La araña hace esta telaraña como un instinto, es información que ya traen grabadas en sus genes, pero son para fines de sobrevivencia. Entonces, si yo le tomo una foto con la intención de demostrarla y de generar algo que no existe o copiar lo que ya existe, como a veces hacemos con la naturaleza, yo pienso que ese es el momento en el que realmente aparece el arte. Aún así, pues es difícil convencer, acuérdense de lo que hablábamos la vez pasada de la subjetividad de la realidad, de la objetividad de la realidad y de la intersubjetividad. Finalmente, ustedes pueden decir, para mí sí es arte, para mí decir no lo es. Pero en cuanto vamos a la medicina, el objetivo de la medicina no es crear algo para cuestión estética. ¿Es cierto o falso lo que estoy diciendo? ¿Tiene la medicina un objetivo estético en algún momento o no lo tiene? Pues ahora sí también depende, ¿no?
O sea, la finalidad, porque pues ahorita vemos que están las cirugías estéticas, entonces en ese rubro no podría coincidir este caso, que la finalidad de la cirugía estética es precisamente eso. Entonces, la Entonces, siguiente pregunta es, ¿la medicina, bueno, la cirugía estética es realmente medicina? pues eso ya sería otra cuestión en cuanto a analizar. Pero Eso es pues lo que por iba a algo lleva mencionar. el término medicina. ¿Qué implica el término medicina? ¿Qué es para nosotros medicina? ¿El acto médico qué es? Pues básicamente tratar enfermedades, ¿no? Padecimientos. Tratar de enfermedades. Pues respetar Siempre vamos a eso, ¿qué más? respetar principios biológicos también. Respetar principios biológicos, ¿qué más? Pues, si nos vamos a a la etimología, sería básicamente curar a la persona de sus males, ¿no? Pero ya sabemos que no siempre los curamos, o sea, ya sabemos que hay cosas que no vamos a curar. ¿En qué más es nuestro trabajo? Disminuir el sufrimiento. Disminuir el sufrimiento y acompañar a una muerte digna al paciente. Ese es nuestro trabajo. Y en ellos no implica en ningún momento embellecerlo. Porque en cuanto nos metemos al problema de embellecer a alguien, nos tenemos que meter en un problema intercultural, interracial e intercultural, y entonces ahí ya vamos a tener graves conflictos. Yo tengo amigos cirujanos plásticos. Yo respeto mucho la cirugía reconstructiva, pero lo que se me hace, ¿qué le podría decir? Redundante o malo, no, pero riesgoso y comercial, es ponerle tetas y nalgas a las mujeres que creen que lo necesitan. Ese es un riesgo para poner en riesgo su salud para una cuestión meramente estética. Claro, me pueden rebatir, pero es que si una mujer está complejada porque tiene los senos pequeños y el cirujano se los pone grandotes, pues entonces la mujer ya es feliz. Bueno, puede ser. Ahí sí estamos en un terreno un poquito más ambiguo y a lo mejor es discutible si la cirugía plástica es medicina o no lo es, fuera de la cirugía reconstructiva, que no tengo ninguna duda de que es así, ayuda a los parámetros de los que hemos hablado básicamente de la medicina. Pues es que también entraría como, Ah. bueno, no sé, no conozco como personas que hayan tenido alguna cirugía puramente estética, pero por lo que he escuchado tiene que ver también como como coadyuvante de salud mental, o sea, por lo mismo que mencionó usted, de que a lo mejor una persona, por ejemplo, una mujer con senos pequeños se ve acomplejada y se quiere poner más y así es como se siente mejor con ella misma, podría ser una manera de curar o de tratar un problema de salud mental que quizás, o sea, se puede tratar de otra manera, pero pues es la manera que se trata respetando las decisiones de la paciente. O de mejorar su autoestima, sí. ¿Alguien más iba a decir algo? Ok, de hecho de eso más o menos iba a hablar. Ok, podríamos tomar a la paciente que tiene un problema de autoestima, eh, un problema con cómo se ve a sí misma. No me acuerdo ahora el nombre, pero es ese problema, ¿no? Dismorfología o cómo es. Ay, no puedo recordar. Pero Si lo tomáramos como un padecimiento psiquiátrico o como un trastorno mental, el tratamiento sería meramente psiquiátrico realmente, no sería estético, ¿no? o psicológico, no necesariamente O psiquiátrico. psicológico, sí, perdón. Un tratamiento psicológico que la aprendiera a mejorar su autoestima y que se diera cuenta que como es, vale lo que debe de valer. O sea, tal vez sería mucho mejor y menos traumático. Eso sería medicina. Entonces, en el caso de la cirugía estética, no la consideraría medicina, la consideraría cirugía estética. La consideraría un procedimiento para mejorar la estética utilizando bases fisiológicas o médicas, pero no es medicina, ¿no? No es práctica médica. Seguramente si salgo al colegio médico a gritar esto me van a colgar, aunque ya lo he hecho. Y siempre hay quien proteste, evidentemente, ¿no? Ahora la cirugía que están haciendo de las bolas de Bichat.
La están haciendo como si fuera algo ultra sencillo, que no tuviera ningún riesgo. La están haciendo médicos que no tienen una especialidad en cirugía plástica o una especialidad y que podrían llevarse conducto de esteno sin problema y podrían ocasionar cicatrices y lesiones que no van a saber cómo resolver. Ese es un problema. Pero bueno, ese ya escapa un poquito al tema. Continuando entonces con esta narración, un ejemplo que les pongo es el siguiente. Si yo le llevo mi automóvil a un mecánico y el mecánico me desarma el carro y me entrega esto, pues obviamente yo le voy a protestar y le voy a decir, oye, ¿qué te pasa? Yo te traje mi carro a reparación. No, pero es que mira qué bonita escultura hice. Hice una escultura de un mono, de un simio, y todo con las mismas partes de tu carro, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre la medicina, que es el objetivo para el que yo le llevo el automóvil al mecánico para que lo repare, y esa sería la creación artística, que tiene un objetivo totalmente distinto, que es la creatividad. Entonces, arte sin creatividad no se llevan. Para el arte tiene que haber creatividad. Cierto, puede haber una forma de copiar, puede haber una forma de covers, puede haber una forma distinta, pero siempre implica una creación artística, una creación que pretende impresionar al que la ve, ya sea que generar una sensación agradable, ya sea una sensación desagradable, pero generar algún tipo de emoción. No así sucede con el mecánico que hace una buena función, y por muy hábil que sea el mecánico en armar y desarmar el automóvil, no le voy a decir que es un artista, solo voy a decir que es un buen mecánico o un excelente mecánico. Ok, doctor, un comentario rápido. Me gustó mucho esa referencia que puso usted, pero, por ejemplo, para el arte no hay estándares, pero para la cirugía estética sí hay estándares. No podríamos tomar al cirujano estético como alguien que hace arte, ¿no? No, claro que no. Desde luego que no. En todo caso, es un técnico que está llevando a cabo ciertas cirugías que ya están previamente escritas y descritas, y ese tiene que apegar a esa normatividad, porque es como está demostrado que hay menores complicaciones y mejor resolución para el paciente. Claro, así es. No tiene por qué haber esa creatividad. Ahora, si un cirujano quiere ser creativo e inventar una nueva técnica, pues lo que tiene que hacer es documentarla, demostrar que es eficiente, demostrar que no hace complicaciones y que es mejor que otra ya existente. Entonces sí, y esto sí se puede hacer en la medicina, se puede evolucionar, se puede revolucionar, se puede cambiar, pero generalmente con fines de salud del paciente y no necesariamente estéticos. Por ejemplo, les presento aquí a este doctor Kai-Hung Fung. Es un médico radiólogo. Y ese médico radiólogo, aparte de que hace tomografías y estudios, se le ocurrió empezar a jugar con los procesadores de imágenes que tenemos y entonces hacer imágenes coloridas, transformando una tomografía de senos paranasales en una obra de arte. Ahora sí vale, porque si al otorrino yo le mando una imagen como estas, pues el otorrino me va a regresar mi obra de arte y me va a decir, esto no me sirve para operar a mi paciente. Yo quiero las imágenes convencionales que me digan cómo están el tabique, cómo están los senos paranasales. Esto está muy bonito, pero no me sirve. Y si a la imagen de la izquierda, que es una colonoscopía virtual, se la mando así al gastro, va a decir, oye Gerardo, pues qué bonitas imágenes haces, pero no me sirven. A mí mándame el procedimiento de la colonoscopia virtual. Entonces este doctor se ha hecho famosillo, publicó muchas imágenes muy bonitas, muy agradables de anatomía, pero con una intención básicamente creativa o artística, como esta imagen. Entonces, de nueva cuenta, miren, yo puedo jugar con mis procesadores de imágenes y una imagen radiográfica convertirla en una imagen artística. Y aquí entonces lo que varía es la intención. Yo así no le puedo mandar la imagen al trauma porque me la va a regresar y me va a pedir que le mande la imagen convencional. Es cierto que la imaginación juega un papel importante en el desarrollo de la medicina, de la ciencia y la tecnología. Es cierto que esta imagen que vemos aquí es un ultrasonido testicular.
donde pareciera que el testículo está llorando, que tiene sus ojitos, está pegando un grito. Pero todo esto es camino, es lo que hace la imaginación. Otros de las imágenes que hace el chinito que les mostré, llevó su lonche, le hizo una tomografía, le hizo reconstrucciones volumétricas, le cambió los colores y bueno, pues nos presenta la realidad de una manera diferente. ¿Qué es lo que hace el arte? Presentarnos la realidad de una manera diferente. Estas son algunas de mis aportaciones al arte, hechas con tomografía también, aunque originalmente con fines didácticos. Por ejemplo, aquí tenemos una composición del lado izquierdo, una naturaleza muerta, donde podemos ver ahí una manzana, una pera, pero ahí la intención es creativa. Y en el lado derecho, pues un florerito con una flor, con una tomografía, etc. Claro, con esto no me voy a sacar ningún premio Nobel, ni voy a modificar la ruta del arte en la humanidad, pero pues la intención era crear algo diferente o algo distinto. ¿En qué momento decimos entonces aparece la tecnología? Bueno, esa imagen también se las he mostrado previamente cuando hice un recordatorio de lo que llamamos el materialismo histórico. Es decir, una forma de entender cómo se nos han ido repartiendo las funciones en base a las capacidades y habilidades físicas del género. Recientemente salió una publicación que dice que las mujeres también iban a cazar mamuts, de lo cual pues no tenemos ninguna duda, o sea, es probable que haya sido cierto. Ya nada más falta que dijera que los hombres se quedaron a amamantar a los bebés, lo cual pues no es posible. O sea, sí, las mujeres pueden ser fuertes, pueden cooperar y podrían haber ido a cazar mamuts también cuando no había hombres que fueran a hacerlo, pero ellas tenían que regresar todavía y cuidar al bebé y darles pecho y hacer la comida. Esta forma de distribución material del trabajo era hasta cierto punto necesaria y funcional para esa época, cosa que no sucede ya al momento actual. Entonces, con la tecnología hemos ido desarrollando cada vez herramientas que nos hacen, no solo nos igualan a aquellas personas que estaban en desigualdad, sino que ahora les dan más potencial a las personas que estaban en desigualdad. Por ejemplo, este señor que tenía amputadas las piernas, le ponen estas prótesis que tienen ciertas capacidades elásticas que los puede hacer correr más que los corredores que tienen sus piernas naturales. Y entonces la pregunta que nos hacemos, esto, ¿cómo lo vamos a manejar, por ejemplo, en las Olimpiadas? En donde el lema de las Olimpiadas es Citius, Altius y Fortius. O sea, cada vez más fuertes, más rápidos, más alto. Pues si esto ya lo podemos lograr con tecnología, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Lo debemos hacer o no lo debemos hacer? ¿Qué opinas? Daniel, ¿qué opinas? Pues para mí no, porque pues pierde todo el sentido, ¿no? Al final de cuentas. Pero entonces, si podemos hacer mejores seres humanos ya con la tecnología, ¿no es bueno hacerlos? Pues como en los Paralímpicos, pues creo que sí, pero pues para mí no. Ricardo, ¿qué opinas? Ricardo Salcido, ¿qué opinas? Si podemos hacer mejores seres humanos, ¿debemos hacerlos o no debemos hacerlos? Pues que todos quisieran hacer, o sea, yo digo que no. ¿Por qué? Pues porque si se hace uno, todos van a querer ser mejores seres humanos. ¿Y no es bueno o normal o natural que todos querramos ser mejores seres humanos? Pero no creo que tengamos la posibilidad de hacer que todos, equitativamente. ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien opina que sí deberíamos? Pues, en el caso que dio Ricardo de que no sería equitativo, las cosas no son equitativas ahorita, y por ejemplo, por poner un ejemplo muy,
muy como aleatorio. O sea, no es, sería malo que yo tenga, no sé, televisión por cable, mientras que otras personas tengan televisión, que no puedan costearla, tengan televisión, no sé, por satélite. O sea, al fin y al cabo como un upgrade o una mejora, no al ser humano, pero pues es una mejora que otros no tienen la capacidad de tener. Exacto, o sea, para empezar la disparidad ya existe. Ahora, ¿ustedes no creen que ya se están utilizando estos métodos para ser mejores seres humanos? Yo no entiendo bien, o sea, humanos, ¿estamos hablando en el caso deportivo o hablando en general? ¿O a qué área nos estamos enfocando? ¿Hablando en el caso de qué? O sea, en el ámbito deportivo, pues empezamos a hablar de Juegos Olímpicos, pero ahorita ya me perdí, ya no sé si estamos hablando del ser humano en general, seguimos metidos en esta área que son pues la deportividad, la competitividad. Es que es básicamente, va relacionado lo uno con lo otro. Ya sabemos que en la milicia es donde se experimenta con seres humanos, que luego una vez que funcionan estos experimentos son aplicados a la vida normal, a la vida real. Entonces, por ejemplo, este paciente que tiene las piernas amputadas sucedió básicamente con militares, a los que empiezan a experimentar con materiales y con elementos que tienen ciertas cualidades físicas que los hacen más hábiles. Y bueno, al rato se empieza a aplicar también en los deportes. Y entonces se exacerba y se acentúa. Pero entonces ahí... No sé si me escucho. Sí, Luis, dime. Pero entonces ahí depende de la finalidad. Por ejemplo, si estamos hablando de deporte, se supone que estamos, si la finalidad es ver cómo podemos llegar a ser más rápidos, pues sí, hagan lo que quieran. Pero si la finalidad es ver quién es el mejor deportista por mérito, pero pues continuamos así como estamos, sin adición de cualquier pues aditivo que pueda mejorar esa situación. O sea, todo orgánico, todo natural en ese aspecto, pero tenemos que partir, me imagino, de la finalidad, o eso es lo que me da mi razonamiento. Totalmente de acuerdo. Es la intención lo que cuenta. Es como en el arte. Es la intención lo que cuenta. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ahorita están haciendo ya super soldados. Están haciendo super soldados con exoesqueletos. Están haciendo super soldados con prótesis visuales para que puedan medir distancias. Ya le están insertando chips para mejorar la capacidad de memoria, etcétera. Cosas que están todavía fuera del rango de aplicación común. Pero varios ejércitos están haciendo ya este tipo de experimentación y este tipo de usos con el ser humano que tarde o temprano van a ser expandidos a la ciudadanía. Pero desafortunadamente también no van a ser repartidos equitativamente. Siempre va a haber élites. Y esas élites que tienen acceso y que tienen recursos van a ser los privilegiados. Y esto va a servir para que se sigan marginando las sociedades y siga habiendo grupos que van a quedar marginados, como justamente en la película de Código 46. Todos los que quedan por fuera de la ciudad están viviendo a lo que pueden, mientras que los que están dentro de la sociedad, los que tienen el pasaporte, los que tienen la visa, los que tienen la capacidad de tomar pastillitas para tener mejor empatía y poder percibir las sensaciones de los demás, van a ser su pequeño mundo y su pequeña élite. Creo que esto se va a dar, creo que esto ya se está dando de alguna manera en las diferentes partes del mundo. Y gran parte de estas aplicaciones militares se llevan a la ciudadanía normal en determinadas circunstancias, como el ejemplo de este cuate que tiene sus prótesis. Ahora les planteo esta otra particularidad, que no sé si ustedes conocían. Este señor, este loquillo, se le ocurrió la idea de ponerle genes fosforescentes a un conejo. Y entonces generó este conejo que nunca se lo liberaron en la compañía donde le hicieron esta modificación genética porque consideraban que violaba las normas de la ética y de la bioética. Pero la intención con la que él creó este conejo
fue una intención artística, según él. Entonces, para él, este conejo era una obra de arte, como esta planta en la que, según él, le puso sus genes y la considera como un ejemplo de una mezcla entre una planta y un animal porque tiene los genes del ser humano. Dice este artículo, la eterna pregunta, ¿qué es el arte?, tiene respuestas tan variadas como un conejo alterado para ser fluorescente, cuadros vivos de microorganismos y esculturas mutantes. Bien, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen que este tipo de arte sea ético? Alexia. Yo creo que no, porque, o sea, está interfiriendo con un ser vivo y aparte, como ya mencionábamos, o sea, el arte va a tener una intención, pero, o sea, ¿cuál es la intención de este señor, por ejemplo? O sea, nada más el decir, oh, creé esto y para mí es bonito o es atractivo como porque es algo diferente o algo que él creó, pero en realidad, o sea, no le veo yo una intención o una utilidad. Bueno, Digamos, se caracteriza porque no es útil. o sea, no una utilidad, pero no sé cómo explicar lo que quiero decir, o sea, pero su intención, ¿cómo a qué va su intención, pues? Hacer algo, una creación es una creación, realmente sí es algo nuevo. Pero interfiriendo con un ser vivo. Exactamente, ahí es donde está la clave, creo yo. Pero entonces, por ejemplo, la planta esa que llama plantimal, ¿esa sí se puede hacer? ¿Es ético? ¿Es moral? Vanessa. Por ejemplo, esa planta que lleva mis genes, ¿esa no es ético? Pues no habría por qué decir que no es ético, porque, ¿cómo lo explico? A ver, búscale. Yo estoy de acuerdo contigo en el caso de la planta. Creo que no hace mayor daño porque es algo que ni siquiera funciona. ¿Puedo repetirlo? Es que no escuché. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el caso de la planta, que no creo que sea nocivo, porque ahí no estás perjudicando a la planta, simplemente la planta no te pela. O sea, simplemente la planta no te hace caso. O sea, no va a salir flores con tu cara. Pero en el caso del conejo, aquí sí estamos incidiendo en un ser vivo y lo estamos limitando a que desarrolle sus capacidades para las que es creado, para las que existe. Ahí sí es lo que estuvo mal, por eso se lo retuvieron en donde le hicieron este experimento que a fin de cuentas no lo debieron de haber hecho, no lo debieron de haber permitido. Pero bueno. Ok, doctor, o sea, pero la planta la podemos tomar como, la consideramos un ser vivo, la planta es un ser vivo. Sí, pero realmente al ponerle los genes no nos pela. O sea, no exacto, eso es lo que sí está bien. Por ejemplo, si no interferimos con la armonía o el funcionamiento normal, o sea, que no afectemos ese funcionamiento o esa armonía del ser vivo, no hay problema. Pero ya cuando lo afectamos ahí es cuando ya no se considera arte ni ético. Así lo creo yo también. Así lo creo. Bien. Lo que es un hecho es que los seres humanos sin herramientas no sobreviviríamos. Al momento de salir de la changuitud y desarrollar nuestras capacidades de las que ahora nos damos cuenta, no podríamos sobrevivir sin herramientas. No somos suficientemente fuertes, ni hábiles, ni veloces como para sobrevivir en la naturaleza si no tenemos estas herramientas. Ya los mismos changos, algunas etapas evolucionadas de los simios, utilizan herramientas, utilizan palitos para sacar las hormigas y todo, pero nosotros hemos llegado al extremo de utilizar herramientas. Hablando de sobrevivencia, miren, aquí podemos ver cómo los avances científicos en las diferentes épocas hemos ido progresando
desde los 1000, 2000 o 3000, 5000 años antes de Cristo, salvo esta pequeña zona oscura, únicamente en Europa, hay que decirlo. Esta Edad Media, que fue la época oscura, fue nada más no fue de todo el mundo. En el Islam siguieron progresando, en China siguieron progresando con grandes conocimientos técnicos. Lo que realmente hizo Europa fue ir a explotar todos estos conocimientos que se habían dado en otras partes del mundo para proceder a este conocimiento y crecimiento científico. Hemos tenido grandes revoluciones, inventos en la humanidad que van desde la lumbre, el manejo del fuego, desde el uso de la rueda, desde el uso del arado, las comunicaciones, la bomba atómica. Y es posible que si no nos controlamos y aprendemos a moderarnos, acabemos otra vez dentro de unos años, otra vez tratando de empezar a hacer fuego y a tener control otra vez sobre la naturaleza. Uno de los ejemplos de estos sucios abusos ha sido la energía termonuclear, que decíamos, a pesar de que es una de las fuentes muy productivas de energía y bien cuidadas, se dan accidentes como el que sucedió en Chernobyl. Les invito a que vean la serie que está en Netflix de Chernobyl. Está bastante apegada a la realidad y muestra cómo una concatenación de eventos nefastos llevó a este desastre, que llegó a tener consecuencias muy graves y poco publicitadas acerca de la gente que estuvo cerca de este evento. Tenemos que tener en cuenta que hay formas de energía menos contaminante y tal vez igual de productivas que en lugar de las fuentes de petróleo. Esto incluye las fuentes solares, en la cuestión eólica, aunque ahora también le achacan que estas grandes aspas matan animales aéreos y que generan mucho ruido. De fin, todo tiene sus pros y sus contras, pero seguramente con la investigación científica podemos nosotros encontrar el equilibrio y podríamos encontrar, utilizando este árbol de la ciencia, que es el que conocemos, de donde se dan las herramientas, ¿cuál es la diferencia entre la tecnología y las ciencias? Las ciencias, que son las ciencias básicas, las ciencias duras, de donde parten las raíces del conocimiento, incluye la física, la química, la filosofía misma es la fuente de las ciencias, nos lleva a todos estos productos de la tecnología que son como los frutos del árbol, que son las cosas que utilizamos para el bien y para el mal. Pero todo esto, la ciencia tiene una fuente, una intención de investigación, no necesariamente buscando resultados. A veces investiga solo para ver qué es lo que hay más allá de nuestra barrera de conocimiento, y estos resultados es el producto de la tecnología, que es lo que finalmente sí podemos aplicar en nuestro medio. Así pues, en la medicina misma tenemos abusos de este conocimiento, porque ya somos capaces de mantener un cuerpo vivo aún en contra de la naturaleza, porque ya no funciona su cerebro, porque sus órganos, sus centros respiratorios no funcionan. Somos capaces de mantenerlo oxigenado, somos capaces de mantenerlo en un respirador durante largos tiempos y prolongados. La pregunta es, ¿hasta dónde debemos llegar? ¿En qué momento debemos de suspender todo este tipo de actividades? Dentro del mismo campo de la radiología, que es mi terreno importante, encontramos que cada conocimiento, cada revolución científica, como fue la aparición de los rayos X, está basada en información previa. Antes de que se generaran los rayos X y su forma diagnóstica, hubo gente que trabajó sobre los tubos de Crookes, sobre los tubos de ensayo, tubos de Crookes al vacío, sin necesariamente saber para qué iban a ser utilizados y en qué momento. Cuando se empezaron a tomar las primeras radiografías, se empezó a tomar como una moda. Y entonces la gente se iba a tomar sus radiografías de la mano y las ponían en las salas de su casa como si fueran una obra de arte. Aquí de nueva cuenta tenemos una coexistencia de la ciencia con el arte. Hemos llegado mediante estas herramientas a detectar partículas ínfimamente pequeñas. Hemos conocido y explorado la naturaleza, pero a veces sin el conocimiento adecuado. Este es un medio de contraste que se utilizó durante los inicios de la radiología, pero era un medio radioactivo. Los radiólogos de aquel entonces empezaron a tener consecuencias como ceguera, cataratas, y a algunos hasta se les caían los dedos de las manos por la utilización de este medio radioactivo que se llamaba torotraz. A mí ya no me tocó, pero ya cuando se empieza a tener más información,
empezamos a cambiar y a modificar nuestras formas de utilizarlo. La forma de revelado que utilizábamos en el inicio de los tiempos, el revelado manual, con sustancias tóxicas, sustancias químicas tóxicas, no sabíamos el daño que nos estábamos haciendo. Asimismo, cuestiono ahorita el uso de los medios digitales de comunicación. Ahorita con frecuencia me hablan del hospital donde trabajo para enviarme una tomografía para que haga yo un diagnóstico. Y hay riesgos en esto. El riesgo es que con cierta limitación, porque yo no puedo manejar las ventanas, no puedo hacer ciertas cosas, o la calidad de mi celular no es el adecuado, o la calidad del celular con el que grabaron el video no es adecuado, yo puedo emitir un diagnóstico que podría ser erróneo. Es cierto, la mejor medida de la radiación, de protección de la radiación, es la no radiación, aunque pues la ciencia ficción nos rebasa y nos permite utilizarla de diferentes maneras. Fíjense que hay un fenómeno que se está dando y ustedes van a vivir ahora que entren a su internado. En mis años mozos de la radiología en sus inicios, los médicos que iban a pasar visita junto con sus residentes empezaban la sesión en el gabinete en la área de rayos X. Entonces ahí se revisaban las radiografías de todos los pacientes que iban a ver, se comentaban y se discutían con el radiólogo se retroalimentaba con la información clínica y todos juntos hacíamos los diagnósticos y la mejor manera de manejar a los pacientes, programábamos qué estudios les podrían servir mejor y todo. Ahorita lo que está pasando es que con las estaciones de trabajo, con las terminales que tienen en el piso, con monitores que no son de buena calidad, van y platican con el paciente y entonces el médico ya no baja con frecuencia a discutir el caso con el radiólogo. Y eso es una limitante, porque estamos perdiendo esta fuente de comunicación que enriquece el manejo del paciente y nos deja a nosotros en indefensión, interpretando estudios generalmente sin información clínica, lo cual no me queda más que hacer una descripción de lo que veo y a veces sin conclusiones para que se hagan bolas los clínicos y si tienen dudas, algún día bajen a comentar el caso conmigo y así poder mejorar. Entonces, una de las preguntas que surgen es si estamos sobremedicalizando a la sociedad. Los pacientes ahora ya saben que hay cirugía robótica y ahora resulta que utilizan los robots, por ejemplo, los que hay aquí en la ciudad, para hacer una histerectomía, que es una cirugía en la que realmente da lo mismo que la haga un robot a que se haga por cirugía laparoscópica. Realmente la cirugía robótica tendría sus aplicaciones específicas y especiales, sin embargo, la están utilizando casi para cualquier cosa, incrementando con esto significativamente el costo de las cirugías por un uso inadecuado de ese tipo de equipos. Con estas nuevas modalidades podemos obtener información que antes no podíamos obtener de una manera muy elegante, como es la resonancia funcional, como es la tractografía. Fíjense qué imagen tan bonita, que lejos de ser artística es una imagen funcional. Sin embargo, si yo esta misma imagen la presento en una galería de arte, a lo mejor sí puede ser considerada como obra de arte. Únicamente la diferencia es en dónde la estoy poniendo y cuál es la intención por la cual la estoy poniendo. La tecnología sirve para mejorar nuestras vidas, desde el temazcal hasta las unidades tan sofisticadas de cuidados intensivos. El uso que le demos a cada uno depende del uso que le demos a la tecnología, si esta es buena o es mala. Por ejemplo, para la aplicación de vacunas, por ejemplo, para quimioterapias o radioterapias, la tecnología sigue teniendo una grandísima utilidad. Pero la utilidad que le demos a todas estas herramientas depende del uso que demos durante nuestra vida, de todas nuestras actividades y todas estas herramientas. Todo depende de cómo queramos terminar. Para terminar esta charla, más salvo los comentarios que ustedes quieran hacer, les presento esta imagen que algún día van a ver ustedes en el Palacio de Bellas Artes. Es una pintura, es un mural de Diego de Rivera que se titula El hombre controlador del universo. Estas pinturas de Diego de Rivera y de Orozco tenían un fuerte contexto socialista, por lo que fueron siempre reprimidas e inclusive
en Estados Unidos este mismo mural se pintó en alguna institución, una universidad, y hicieron que la quitara o no la permiten promover porque tiene imágenes duramente socialistas. Pero es una imagen muy impresionante en donde vemos una bomba de cobalto, vemos un individuo manejando esta bomba de cobalto con medidas de protección, vemos una mano con una esfera, con voltímetros, y esto es la idea pues que se tenía en esa época de cómo la ciencia y la tecnología iba a darnos la capacidad de controlar el universo. En realidad, no sé qué tanto lo hemos controlado, realmente creo que el universo se controla solo, pero hemos deteriorado bastante la calidad de vida de la Tierra gracias al abuso que hemos dado de todo este uso de tecnología para bien y para mal. Su relación con el arte, pues el arte es una herramienta también. El arte es una forma de expresión, de rebelión, es una forma de protesta y de la cual no podemos dejar de percibir y dejar de crear. Es la idea, es una invitación, es una provocación para que sigan ustedes con sus habilidades artísticas, que sigan aplicando su capacidad crítica para disentir o estar de acuerdo con todos este tipo de ideas. ¿Algún comentario más que quieran hacer? Bien, la plática que viene, la última o penúltima del curso, es, bueno, nada más me faltaba esta diapositiva que dice, soplan vientos de cambio, mientras unos hacen muros, otros hacen molinos de viento. Es decir, de estos cambios podemos hacer cosas buenas y cosas malas, dependiendo de la forma en la que lo abordemos, dependiendo de nuestra creatividad, nuestra preparación y nuestra imaginación. Así pues, entonces decíamos, la siguiente plática, que es la penúltima, es acerca de la cuestión del embrión y del aborto. La película que quiero que vean es una película muy bonita, muy agradable, tiene bastantes motivos de discusión o de debate, que es las reglas de la Casa de la Sidra. Esta se puede encontrar fácilmente. Los artículos ya los tienen ustedes en su material, aún así pienso volverlo a subir. Hay un artículo, hay un folleto de la UNAM que habla sobre el aborto, que creo que es de los más bien documentados y es en el que sugiero que se documenten. Realmente, a pesar de lo que uno cree o espera, el tema del aborto no es un tema tan susceptible de debate, porque cada quien ya tiene sus ideas tan arraigadas que no vale la pena intentar convencer al otro de que está en el error. Entonces, más bien se trata de argumentar nuestras posturas y decidir en base a qué es que yo creo que se debe de hacer o no se debe de hacer, en qué circunstancias creo que se podría hacer o nunca se debe de hacer. Eso es lo que yo espero de ustedes en el siguiente mini ensayo y en la revisión de la película y del tema que vamos a revisar a continuación. Después de ese ya tendremos la última plática de fin de curso que se las daré yo, que podría ser sobre reflexiones covidianas o el juramento hipocrático en el siglo XXI, que son dos temas que me gusta manejar con ustedes como cierre del curso. Se encuentran cada vez más cerca de su internado, como quiera que este vaya a suceder, llena de sorpresas, no sabemos cómo se va a manejar, no sabemos en qué hospitales van a quedar, no sabemos cómo se van a enfrentar los COVID o no los COVID. En fin, para ustedes están en un parteaguas sumamente interesante y emocionante, cosa que me da mucho gusto participar con ustedes. Entonces, si no tienen nada más que agregar, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sigan dedicándose a lo que se dedican, que es estudiar. Son estudiantes y ese es su objetivo en la vida. Nos vemos dentro de 8 días, chamacos. Bye. Bye. Nos vemos, doctor. Adiós.